Eh, en esta oportunidad voy a tener a bien explicar uno de los temas relacionados con la función de la dirección. Básicamente lo relacionado con el liderazgo que se tiene que tener en esos puestos específicamente, ¿verdad? Vamos a iniciar con una definición del concepto. Bueno, el liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o de un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de las metas y objetivos de la organización. O sea, el liderazgo básicamente es esencial dentro de los jefes, los líderes, los que tienen que realizar una función de administración, principalmente de dirección, porque ellos tienen que influir en los trabajadores para que hagan lo que se necesita para la organización. La palabra liderazgo se define como una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por el logro de un objetivo común. O sea, esta es otra definición, pero básicamente refuerza la primera. Eh, ¿Quiénes ejercen el liderazgo? eh, Se conoce como líder, o sea, los que ejercen el liderazgo son líderes. Y eso es lo que se esperaría de los jefes, que estos fueran líderes, ¿verdad? ¿Y qué es un líder? El líder, como ya indicamos, es el que ejerce el liderazgo. El líder ejerce su influencia sobre un grupo de personas que trabajan juntas. Si su acción es positiva, este grupo se convierte en un equipo. Esto es muy importante. No todos los grupos que trabajan juntos se constituyen en un equipo. Básicamente, el trabajo de convertir un grupo en un equipo es la acción del líder. O sea, si esa influencia es lo suficientemente buena para que ese grupo de personas que trabajen juntas pues lo hagan de una manera coordinada, que todos deseen alcanzar el objetivo de la organización, etcétera. Entonces, aquí tenemos que un líder es alguien que dirige, es como se dice en inglés, líder es un driver. Driver eh, lo podemos representar con el anagrama, lo podríamos eh, caracterizar en función de las palabras de driver, ¿verdad? Entonces, un líder es alguien que dirige, o sea, es alguien que orienta, que manda, que indica a los subalternos qué es lo que hay que hacer. Refuerza las convicciones, refuerza los planes, refuerza el trabajo de los subalternos. Básicamente tiene que actuar para que estos trabajen bien, ¿verdad? O sea, darle lo necesario. También el líder informa, establece qué es lo que se tiene que hacer, en qué forma, en qué condiciones. Esa es una función muy importante del líder, informar sobre lo que se tiene que hacer, sobre las condiciones, etcétera. También vitaliza, eso quiere decir que les da motivación, les da, además del dinero que van a ganar, pues es importante que ellos estén conscientes en que consiguiendo los objetivos de la organización, pues consiguen los propios, ¿verdad? Cuando las cosas se salen de su normal funcionamiento, pues tiene que encauzar o reencauzar las cosas. O sea, en primero las dirige por donde tienen que ir, pero cuando se salen, tiene que volver a llevarlos a su causa, es lo que significa encauzar. Y finalmente tiene que revisar todos los planes y las actividades que se estén realizando. Entonces ese sería el trabajo de un líder, ¿va? Enfoque en el estudio del liderazgo. O sea, el liderazgo se ha estudiado de muchas maneras. O sea, básicamente hay tres grandes líneas de estudio de liderazgo. Por un lado están aquellos que piensan que los líderes son los que nacen con esas cualidades. O sea, el líder nace y no se hace, es el eslogan de este grupo de personas que están estudiando el liderazgo.
y piensan que las cualidades de líder son innatas, o sea, son de nacimiento, y lo que único que hay que hacer en ese caso es que hay que localizar a esas personas para luego pulirlas y darles las condiciones para que se desarrollen lo más posible. El otro grupo establece que el liderazgo se puede enseñar, o sea, cualquier persona normal con su capacidad normal de aprendizaje puede aprender a ser líder. Entonces este grupo piensa que el líder se hace, no nace. O sea que todos tienen la capacidad de llegar a ser buenos líderes si aprenden lo necesario para hacer ese trabajo. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo es una posición, no podríamos decir intermedia, sino que básicamente está en función de los resultados. Lo que ellos dicen, no me importa si el líder nace o si el líder se hace, lo que a mí me interesa es saber qué es lo que estos buenos líderes hacen, qué trabajo realizan, cómo toman decisiones, qué es lo que tienen que aprender, qué habilidades son las que tienen que desarrollar. Eso es lo que a mí me interesa saber. Dice entonces, este grupo dice, pues independientemente si nace o se hace, lo que realmente importa es lo que hace el líder, lo que hace de bueno en su trabajo, en su actividad, para ser un buen líder. Entonces, esto es lo que ellos quieren descubrir qué es lo que hace, que hacen los buenos líderes. Entonces, de esa manera, aprenderlo y hacerlo también para ser un buen líder. Revisemos cada uno de estos enfoques. Bueno, el líder nace, no se hace. En este caso se piensa que los líderes son natos, y hay también seguidores natos, o sea, hay personas que nunca van a poder ser líderes, no van a tener la capacidad de mandar, ni dirigir, ni organizar. Este es un enfoque determinista, o sea, dice, bueno, el que nació para líder, pues nació para líder, el que nació nació para seguidor, no hay nada más que hacer, no hay educación, no hay nada que pueda cambiar este destino. Eh, Como se dice acá, el que nació para tamal, del cielo le caen las hojas, ¿verdad? Primero, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que descubrir aquello que caracteriza a los buenos líderes, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes. Eso es lo que nos interesa. ¿Por qué nos interesa descubrir eso? Porque luego hay que localizar a los líderes, o sea, para poder saber desde pequeño qué características tiene un buen líder, pues hay que poder hacer una categorización de los que son líderes y los que son seguidores, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos reconocer a los líderes aun cuando no estén ejerciendo la función de liderazgo. Entonces, una vez que tenemos esta caracterización, ya se puede hacer eh, establecer categorías y buscar, escautear a aquellas personas que tienen esas características. Si las localizamos, entonces se pueden someter a un programa de entrenamiento. ¿Qué significa entrenamiento? Esto no es enseñanza. Entrenamiento es como pulirlos, desarrollarlos. O sea, algo que ya lo traen, lo que hay que hacer es que salga a flote, hay que hacer lo que brille, hay que hacer lo que se desarrolle. Ese es el enfoque de este sistema. Entonces, de este grupo, los que piensan que el líder nace y no se hace. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Únicamente capacitarlos, no educarlos. En este caso es importante hacer esta diferenciación. La educación significa cambiar a las personas de su forma de ser, de pensar y de sentir, mientras que capacitarlos no está buscando ese cambio. Lo que está haciendo, lo que quiere es que se aflore lo que está adentro, todavía no se está manifestando. Entonces lo que necesitamos con la capacitación es que se muestre lo que está adentro. Una consecuencia de este enfoque es que no se puede educar a un líder, o sea, este es un corolario, una consecuencia. Según, si pensamos de esta manera, no hay manera de educar a las personas que son seguidores o son líderes,
pues no se pueden educar porque no tienen lo necesario según este enfoque. Bueno, el otro enfoque, el líder se hace, no nace. O sea, esta es una reacción a la primera condición, o sea, no se acepta el determinismo. Implica que cada quien se hace su destino con sus acciones y sus decisiones, o sea, y esto es así porque tiene libre albedrío, también porque podríamos decir que hay una parte de la personalidad que permite el aprendizaje, y como nosotros podemos aprender, entonces también podríamos aprender a ser buenos líderes según esta teoría, según este enfoque del estudio del liderazgo. Entonces, podríamos decir que un eslogan que viene al caso con este enfoque es: la persona humana es lo que piensa, o sea, somos lo que pensamos, dice un dicho. Entonces, esto siempre dentro de ciertos límites, ¿verdad? No, nosotros podemos pensar que somos eh, personas muy buenas y poderosas y que podemos hacer cualquier cosa, pero hay límites, ¿va? Podríamos pensar toda la vida que podemos volar, pero si no tenemos alas nunca lo vamos a poder hacer. O sea, hay ciertos límites que nos permite este enfoque, ¿va? O sea, no podemos pasarnos de ahí. Los seguidores de este enfoque consideran que hay que hacer, que lo que hay que hacer en este caso es descubrir cuáles son los conocimientos y experiencias que debe tener una persona para aprender a ser un líder. O sea, qué es lo que se le tiene que enseñar, qué experiencias tiene que pasar para que esta persona aprenda a ser líder. Luego que hemos descubierto cuáles son los conocimientos y experiencias, se tiene que desarrollar un pensum, así como las estrategias de enseñanza para que cualquier persona pueda ser un líder. O sea, esto es lo que implica este enfoque, ¿va? En el otro caso, lo único que había que hacer era pulirlos. Acá hay que enseñar, o sea, básicamente cambiar a una persona en su forma de ser, en su personalidad, darle un carácter de líder. El objetivo de este enfoque es la enseñanza, la educación. O sea, la educación, como ya sabemos, es una situación que permite cambiar la forma de pensar y sentir, pensar, sentir y actuar de las personas. Entonces, si la educación permite hacer eso, pues claramente podemos decir que podemos enseñar a ser de una persona normal, común y corriente, un líder si se le da el pensum adecuado, se le da la estrategia de enseñanza adecuada. Esto es lo que estaría atrás de este enfoque. El último es el líder. Bueno, vamos a continuar con el tema. El corolario de este enfoque es que sí es posible enseñar a liderazgo, o sea, el líder se hace. Esto es porque hay una parte de la personalidad que es modificable. O sea, como ya había indicado, el carácter de la persona puede cambiarse a través de un proceso de educación, de enseñanza. Y esto lo podríamos rematar con este pensamiento. No he encontrado el autor, pero dice lo siguiente: siembra una idea y cosecharás una acción. Siembra acciones y cosecharás un hábito. Siembra hábitos y cosecharás un carácter. Lo que estábamos diciendo acá. Siembra un carácter y cosecharás una personalidad. Como el carácter es parte de la personalidad, pues la personalidad va a cambiar si vamos cambiando el carácter. Siembra una personalidad y cosecharás un destino. Esto es en términos generales. Si a este pensamiento le agregamos en cada uno de sus frases el, la expresión de líder, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Tendríamos: siembra una idea de líder y cosecharás una acción de líder. Siembra una acción de siembra acciones de líderes y cosecharás hábitos de líder. Siembra hábitos de líder y cosecharás un carácter de líder. Y así seguimos, y hasta el final tendríamos lo siguiente. Tendríamos la oración final, diría: siembra una personalidad de líder y cosecharás un destino de líder.
O sea, esto es lo que estaría detrás de este enfoque del estudio de liderazgo. Finalmente tenemos lo que es el líder, el último de los estudios, el último de los enfoques del estudio de liderazgo, indica que el líder es lo que él hace, lo que hace el líder. Con este enfoque no interesa saber si se nace o se hace el líder o cómo llega a una persona a ser líder. Lo que realmente le preocupa aquí a los seguidores de esta doctrina es conocer qué hacen y en qué ocupan su tiempo los buenos líderes. O sea, eso es lo que realmente les interesa, no cómo llegaron a ser líderes. Entonces, en este enfoque, podríamos decir, es un enfoque ecléctico. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que ha tomado lo mejor de cada uno de los enfoques anteriores y toma lo que le sirve para desarrollar su teoría. Entonces, este enfoque trabaja tanto con líderes natos como los formados. O sea, no le importa de dónde vinieron, sino que le interesa es estos líderes que están trabajando como líderes, pues qué es lo que hacen, en qué ocupan su tiempo, y entonces de esa manera pues se puede descubrir qué es lo que hay que enseñarles a las personas para que sean buenos líderes. Este enfoque pues se asemeja mucho al líder, se hace también porque considera que sí se puede enseñar a las personas. Se encontró que hay muchas actividades que realizan los líderes y hay inclusive hasta contradictorios al caracterizar a un buen líder. Se encontraron muchas cualidades inclusive hasta contradictorias, por lo cual fue necesario hacer una caracterización, establecer diferentes modelos de liderazgos para que pudiéramos ubicar las diferentes características de los buenos líderes. Entonces, de esa cuenta salió la necesidad de hacer una tipología de liderazgos, o sea, establecer diferentes tipos de liderazgos, porque hay personas que son buenos líderes que tienen una personalidad extrovertida, pero también hay buenos líderes que tienen una personalidad introvertida. Hay buenos líderes con ideologías religiosas, otras laicas. Hay líderes que son bastante flojos, otros son muy activos. Entonces había que hacer una tipología para que entraran las acciones de los diferentes líderes, aunque tuvieran diferentes características, ¿verdad? Entonces, de esa manera se desarrollaron 4 tipologías de liderazgo. El líder autoritario o autocrático es una característica. Este tipo de líder se apoya principalmente en el poder y la autoridad para ejercer su influencia. Cree que la gente es mala por naturaleza y se enfoca en hacer cumplir la tarea principalmente. No le interesan las relaciones de las personas ni cuáles son sus necesidades, sino que solamente el cumplimiento de las normas, reglamentos y no tiene buenas relaciones con sus subalternos. Se caracteriza por ordenar sin tomar en cuenta circunstancias, es inflexible, estricto y se le dificulta delegar. Estas son las características de un líder autoritario autocrático. Un líder democrático, este tipo de líder es opuesto al autocrático, básicamente se colocó de esta manera, se apoya principalmente en la confianza y la cooperación de su personal para ejercer su influencia. Cree que la gente es buena por naturaleza y se preocupa principalmente en buscar y tener buenas relaciones de trabajo con los subalternos. Generar un buen ambiente, descuidando inclusive el cumplimiento de las tareas y las normas. A veces el líder democrático llega a esos extremos. Se caracteriza por consultar a sus subalternos para la toma de decisiones. La aplicación de las normas y los reglamentos han sido consensuadas, o sea que no aplica la norma al pie de la letra, sino que va estableciéndose esta aplicación en función de las circunstancias. Tome en cuenta las circunstancias, es flexible y
es muy dado a delegar. Entonces, estas son las características de un líder democrático. Luego se hicieron otras dos clasificaciones. Tenemos el líder paternalista. El líder paternalista se apoya tanto en el poder como en la autoridad para ejercer su influencia. No cree que la gente sea buena ni mala por naturaleza. Estos líderes piensan que si las personas fallan, ya sea que esta falla va a ser por inocencia, o sea, porque no ha tenido experiencias o por ignorancia en el trabajo. Entonces, tampoco cree que las personas vayan a hacer algo malo por malicia o por pura bondad. O sea, hay en este enfoque se plantea al líder como realmente un padre, por eso el tipo paternalista. Lo que ellos creen es que los subalternos deben de ser guiados, deben de tener cierto tipo de experiencias para desarrollar bien su trabajo. Entonces, el trabajo del líder paternalista es eh, enseñar lo que tiene que aprender el subalterno, aplicar las normas y las leyes cuando proceden como un buen padre. O sea, por eso viene el concepto de paternalista. Considera que los subalternos son como niños que hay que desarrollarlos. Por lo tanto, hay que generar buenas relaciones, pero con el cumplimiento de las normas y procedimientos. Se caracteriza por la enseñanza. Este líder, más que ser un jefe, es como un padre, en donde pues le preocupa la aplicación de las normas y procedimientos, pero una parte de ellas las aplica sin consultar. En otros casos se generan espacios de discusión para consensuar, digamos, cuando la norma no necesita discusión, es muy clara, pues se aplica. O en algunos casos no hay vuelta de hoja, aunque la gente no le guste, hay ciertas normas que hay que cumplir, pero hay otras que sí se pueden discutir y consensuar. En general, un líder paternalista actúa eh, tiene un proceder errático en ocasiones, es inflexible, es como todo padre, y en otras es permisivo, según las circunstancias. Entonces, estos líderes no tienen una línea bien definida, sino que van adecuándose en función de las circunstancias. Finalmente hay otro tipo de liderazgo que se llama líder suave o laissez-faire. Este tipo de liderazgo se dice que es suave porque laissez-faire significa dejar hacer, dejar pasar. O sea, dejar hacer lo que hagan los subalternos, lo que quieran, y dejar pasar el cumplimiento de ciertas normas, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que este no es un verdadero estilo de liderazgo ni una forma de ejercer influencia. Sí, básicamente no ejerce ninguna influencia directa, pero sí se ubica como un tipo de liderazgo y se tipifica acá porque este tipo de líder sí ejerce una influencia indirecta. O sea, indirectamente este está ejerciendo una influencia, está enseñando con el ejemplo, ¿va? Es como la frase superior, como la fase superior del paternalismo, ya que se considera que los subalternos ya se han desarrollado lo suficiente y son capaces de autogobernarse en el trabajo. O sea, este tipo de liderazgo es como un padre en su relación con sus hijos ya adultos. O sea, cambia su relación básicamente porque muchos de estos hijos adultos pues ya tienen hijos también, tienen su forma de pensar, tienen sus familias y por lo tanto el padre ya no puede dirigirlos de la misma manera que cuando eran pequeños. Lo mismo pasaría con trabajadores muy maduros que tienen mucho conocimiento de su trabajo, ya no se les puede supervisar de la misma manera que cuando eran jóvenes, ¿verdad? Cuando eran inexpertos en el trabajo. Entonces, este estilo de liderazgo lo que hace es dejar que ellos se autogobiernen. Este estilo de liderazgo va más allá que el democrático. La base del sistema es la confianza y el conocimiento y capacidad que tienen los subalternos. O sea, en este estilo de liderazgo se va a ir al extremo. Vamos a dejar que los subalternos hagan
su trabajo sin interferir mayormente en ellos, siempre dentro de las normas y límites de la organización, ¿verdad? Se caracteriza por generar condiciones para que los subalternos tengan buen ambiente de trabajo, procurando satisfacer necesidades de los mismos, esperando que los subalternos respondan con buena ejecutoria en su trabajo. Este tipo de liderazgo no se preocupa por tener relaciones con los subalternos, es muy flexible y permisivo con las normas, solo se preocupa por los resultados, o sea, básicamente se cambia el énfasis, ¿verdad? Básicamente lo que interesa acá es los resultados, y el trabajo del líder acá es no meterse mucho, solo generar condiciones para que el trabajo vaya bien. Claro que tiene que estar supervisando que estos subalternos pues no vayan a extralimitarse en el autogobierno que se les está dando. Finalmente tenemos el estudio de lo que es el liderazgo situacional. Del estudio de la tipología de liderazgo se han desarrollado lo que se llama liderazgo tradicional, lo que acabamos de estudiar anteriormente, los 4 tipos. Se reconoce que cada líder tiene su propio tipo de liderazgo según su personalidad, experiencias y creencias. O sea, este tipo de liderazgo está muy amarrado, el liderazgo tradicional está muy amarrado a la personalidad, a las experiencias y a las creencias que tenga eh, el líder de las personas, ¿verdad? Como consecuencia de este liderazgo tradicional, los líderes utilizan su estilo independientemente de las condiciones o circunstancias de sus equipos. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Los líderes, liderazgo tradicional, considera que el líder pues tiene una forma de dirigir, de trabajar, que es propia y que no la cambia cuando está en el trabajo, independientemente si las circunstancias no son apropiadas para aplicar un estilo de liderazgo particular. Entonces, debido a este error, podríamos decir, o a esta situación en donde se ha encontrado que a veces la aplicación de un estilo de liderazgo muy particular, única y exclusivamente ese estilo a todas las circunstancias, no genera los mejores resultados. Por ejemplo, no hay buena respuesta si queremos aplicar un estilo autoritario con un personal muy capacitado, con mucha madurez. Normalmente se va a tener problemas porque estas personas pues saben su trabajo y se van a sentir muy mal si se les está supervisando o tratando como personas incapaces o incompetentes o como irresponsables. Entonces, en esas circunstancias pues hay que trabajar de una manera más democrática o dejarlos como el laissez-faire, ¿verdad? Pero si alguien trabaja únicamente como líder autocrático con todas las circunstancias, va a tener problemas. Entonces, de esta cuenta surgió un análisis que se hizo al liderazgo tradicional, y surge la teoría del liderazgo situacional propuesta por Hersey y Blanchard, que plantean que en muchas circunstancias, situaciones en donde se utiliza el liderazgo situacional, este no da buenos resultados. Esto fue lo que ellos observaron en la práctica, y entonces surgió la idea del liderazgo situacional. Esta teoría propone que se debe modificar, que se debe cambiar el tipo de liderazgo preferido por parte del jefe o del líder en función de las circunstancias, o sea, en otras palabras, adecuar el tipo de liderazgo a lo que exijan las circunstancias, como la situación lo demande. Eso es lo que es básicamente la propuesta de liderazgo situacional. Entonces, ellos plantean que las situaciones que se pueden presentar en el trabajo son muchas y sería prácticamente imposible plantearlas todas. Bueno, por lo tanto, estos autores proponen 3 elementos o 3 situaciones que determinan
tipo de liderazgo utilizar en cada circunstancia. Estas situaciones son la orientación del trabajo, el tipo de la tarea y la capacidad de los subalternos. Vamos a ver estas situaciones. Primeramente, redefinieron la tipología en base a la orientación del trabajo. O sea, la tipología del liderazgo tradicional, ellos la redefinieron, o sea, establecieron nuevas características para el autoritario, el democrático, el paternalista, etc. Entonces, básicamente ellos dijeron, bueno, lo que nos va a interesar acá es si está orientado a la tarea o si está orientado hacia la relación. En base a esto, pues redefinieron el tipo, estos cuatro tipos que teníamos originalmente en el liderazgo tradicional. Entonces, ahora ellos le agregan otro par de características, o podríamos decir, es una redefinición. Entonces consideran, por ejemplo, acá, en una tabla de doble entrada, tenemos que los tipos de liderazgo son estos cuatro, y de este lado tenemos la orientación a la tarea, y de este lado tenemos la orientación a la relación. Cuando decimos orientación a la tarea, quiere decir que sí, lo que nos interesa es el cumplimiento de las tareas, o nos interesa una buena relación de trabajo. Bueno, en función de esto, tenemos que, vamos a empezar por acá. El tipo de liderazgo laissez-faire tiene baja orientación hacia la tarea y baja orientación hacia la relación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No le importa eh, el cumplimiento de las normas, los reglamentos, los procedimientos de los subalternos, pero tampoco le interesa la relación. Lo que le interesa a este son los resultados. Entonces, por eso este tiene baja orientación a la tarea y baja orientación a la relación. Ahora, subiendo acá, el tipo democrático tiene una alta relación, alta orientación a la relación y una baja orientación a la tarea. O sea, según ellos dicen, bueno, los democráticos les interesa más que se tenga una buena relación en el trabajo, aun cuando no se cumplan muy bien las normas, se relajen un poquito el cumplimiento de las normas y el cumplimiento de la tarea. Entonces a el democrático le interesa más tener un buen ambiente de trabajo. Pasándonos para acá, el tipo paternalista le interesa tener, está orientado fuertemente a la tarea y también orientado fuertemente a la relación. Entonces tenemos que el paternalista le preocupa tanto la tarea como la relación. Pues la relación tiene que ser buena, pero también el cumplimiento de la tarea. Y finalmente tenemos el autocrático, que se caracteriza porque tiene una baja orientación a la relación, no le interesa la relación de cómo la gente se sienta, sino simplemente le interesa el cumplimiento de la tarea, los resultados, el cumplimiento de las normas, los procedimientos y el cumplimiento de las tareas que fueron asignadas. Entonces, de esta manera es mucho más fácil de tipificar o de ubicar a los tipos democráticos según esta redefinición. Claro, podíamos entenderlos únicamente por esta redefinición de Hensey y Blackshart, o agregar estos conceptos a la eh, caracterización tradicional que habíamos hecho originalmente. Bueno, ¿por qué hacen esta diferenciación? Porque ellos llegan finalmente a la conclusión de su teoría de liderazgo situacional. Pues ellos dicen, bueno, tenemos estos cuatro tipos de liderazgo, y necesitamos que se tengan que aplicar. Estos no se pueden aplicar de manera indiscriminada a cualquier circunstancia, a cualquier situación, sino que tienen que aplicarse a circunstancias eh, y situaciones diferentes. Por ejemplo, entonces ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que va a definir qué tipo de liderazgo debemos utilizar o se recomienda que se utilice?
Pues básicamente tenemos dos características. Por un lado está la madurez y capacidad del subalterno. Aquí tenemos una madurez baja, media y alta. Y por otro lado está la naturaleza de la tarea, si la tarea es difícil o es fácil. Entonces, cuando se combina una tarea fácil y con una baja madurez y capacidad de los subalternos, el modelo recomendado para esa circunstancia es el autocrático. O sea, ¿por qué razón? Porque la tarea es fácil, pero las personas no son responsables, tienen poca experiencia, entonces hay que pues supervisarlos, hay que ejercer un liderazgo muy estricto para que estos no vayan a hacer fiestas si el jefe no está cerca. Entonces, en esas circunstancias, lo más recomendable es un modelo o un tipo de liderazgo autocrático. Eh, Ahora, si tenemos una tarea ya más difícil y tenemos una madurez y capacidad media, más tendiendo hacia la baja, entonces el tipo de liderazgo recomendado sería el paternalista, o sea, un tipo de liderazgo donde vamos a irle ayudando a los subalternos a que vayan desarrollando estas tareas, les vamos a ir eh, enseñando básicamente pues al mismo tiempo que vayan cumpliendo con su tarea. Si ya tenemos una situación en donde la experiencia y capacidad del subalterno es mucho más mayor, ya bastante experimentados en el trabajo, entonces Hershey y Blackshire recomiendan que se cambie a un estilo de liderazgo democrático, o sea, dejar por un lado básicamente lo estricto de las normas y los procedimientos y del cumplimiento de la tarea, es dejarlo de supervisar muy estrechamente, porque se les estaría cambiando el estilo a que ellos pues puedan autogobernarse un poco, y más que todo estaríamos trabajando en la relación de generar un buen clima de trabajo. Entonces esa es la recomendación. Y finalmente, si tenemos una situación en donde el trabajo es muy fácil y tenemos personal con mucha madurez y capacidad para desarrollarlo, pues lo más eficiente, lo más eficaz sería ejercer un tipo de liderazgo laissez-faire, en donde vamos a dejar que ellos se autogobiernen y únicamente vamos a estar exigiendo el cumplimiento de los resultados. Entonces, en este modelo lo que se está diciendo básicamente, independientemente de cuál sea el estilo preferido o más utilizado por el jefe, si aceptamos la teoría del liderazgo situacional, tendríamos que ir cambiando nuestro estilo en función de las circunstancias que se presenten en el trabajo. Entonces, esta es la diferencia o este es el enfoque del estilo de liderazgo situacional. Muy bien, jóvenes, con esto vamos a ir terminando nuestra explicación y espero que pues haya sido de utilidad para comprender este enfoque. Finalmente, de liderazgo. Finalmente, ¿cuál es la importancia del liderazgo situacional? La importancia que tiene es que, uno, pone de manifiesto que cada situación tiene su manera más eficiente y eficaz de aprenderse. No puede utilizarse un estilo generalizado para todas las circunstancias. Ese es el primer punto. El segundo, la aplicación de una sola forma de liderazgo sin tomar en cuenta las circunstancias muchas veces agrava los problemas que pretende resolver. Y tres, los buenos administradores deben salirse de su zona de confort y aprender a funcionar dentro de otros modelos de liderazgo si quieren tener buenos resultados. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video explicativo.